Asientos reservados para escuchar y hablar de cine. Comenzamos. Bienvenidos a este octavo episodio de Asientos Reservados. Les habla Dani Sánchez, recordándoles que este es un espacio para hablar de cine y un poco de cultura pop que se pueda colar a sentarse sin reservar asiento. A partir de ahora somos 4 amigos aficionados al séptimo arte y tenemos con nosotros a Cari. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, feliz de estar nuevamente con ustedes. Y por supuesto está con nosotros Adri. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, es un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Y bueno, hoy se integra un nuevo miembro, Jorge, mejor conocido como Herbie. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, amigo. ¿Qué tal? Muy bien. Antes de comenzar, les queremos dar algunos anuncios con respecto a los nuevos cambios en el podcast. Así es, además de nuestro nuevo integrante, tenemos un cambio casi radical en una de nuestras secciones. La sección en cartelera, donde damos nuestra opinión de películas recientes que hemos visto, será esta vez de manera escrita. Si nos siguen en nuestras redes sociales, se habrán dado cuenta de las reseñas que hemos publicado. Así que, si quieren estar al tanto de nuestras opiniones, consulten nuestras redes, que son Asientos Reservados en Facebook y asien.reserv en Instagram. También tenemos una nueva sección que se llama Cácaro, ¿qué prefieres? Pues en cada podcast discutiremos una pregunta que más adelante sabrán cuál es. Hoy en la sección Primer Plano hablamos de las películas para adolescentes. Y en Relatos de una vieja videocasetera les diremos 5 razones para ver una película de los 80s. Ahora sí, para dar comienzo a este octavo episodio, escucharemos las noticias que nos han llamado la atención en estos días. Comencemos. Estas son las noticias. Pues hoy empezamos esta sección un poco tristes, porque hoy se dio a conocer que el director Richard Donner falleció a los 91 años. Él fue el responsable de crear al Superman de Christopher Reeve, una de las versiones más populares del superhéroe. También tuvo otras películas muy conocidas como Arma Mortal y toda la saga de las películas de La Profecía. Es una tristeza para el mundo del cine, su pérdida. En alguna ocasión Steven Spielberg decía que era un hombre que podía interpretar cualquier tipo de películas, poder realizar cualquier tipo de películas, o más bien un género concreto, ya que pues hizo películas, desde películas de terror hasta películas de acción, pues la más conocida incluso es películas hasta de ficción, como lo es X-Men y Superman. Bueno, pues cambiando a otros temas, bueno, hace poco aquí dimos 5 razones para ver El Exorcista y la siguiente noticia tiene que ver con esto. Pues resulta que esta obra maestra del terror tendrá su remake ya casi a los 50 años de esta película por parte del director David Gordon Green, el mismo que nos trajo una secuela directa de Halloween de John Carpenter. Y pues es el mismo productor, Jason Blum, es quien está confiando que sí haga un buen remake, sobre todo él que espera que las personas que les haya gustado la película de los 70s salgan con un buen sabor de boca, y mientras que personas más jóvenes tengan un buen sabor de boca también. Pues ha habido películas del Exorcista que han salido, bueno, las secuelas que no han sido muy buenas películas, que ni a los talones le llegan a la primera. Esperan algo bueno de esta película, porque bueno, si con Halloween pues medianamente lo logró y sí nos trajo un poco de lo que era Halloween de John Carpenter. ¿Qué piensan de este nuevo remake? Pues me atrevería a decir que hay que darle una oportunidad, pero es que no me voy a cerrar, claro está, pero va a tener que hacer un arduo trabajo con esto, porque pues es una película que, como todos sabemos, es un clásico y que la verdad, incluso hasta en el propio género de terror, no hay ninguna película que se le acerque al Exorcista y que cause tanto terror como El Exorcista en la actualidad en la propia industria. Entonces, pues sí tendría que ser un trabajo muy, muy fuerte para que la película prospere bastante, porque pues tan solo la película original por sí misma, pues la verdad causa bastante terror. Quizá ya en la actualidad para la juventud o las nuevas personas que la vean, quizá no tanto, pero a muchos que la llegamos a ver de
de chicos o todavía de adolescentes, pues sí nos asustaba, ¿no? Y por eso les digo que más bien lo que tendrían que hacer es un remake muy, muy bueno para que pueda alcanzar a la original. Creo que todavía me pone a pensar y creo que no hay alguna que te genere esa sensación hasta de incomodidad y que no te deje ni siquiera dormir a gusto hasta cierto punto. Bueno, en mi caso a mí no me causa terror, o sea, la del exorcista, más que terror me causa como de miedo. ver, no, 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 como de ver o sea, lo que está pasando Regan, de verlo de una manera muy seria, o sea, como que cuando la veo es como si Regan prácticamente fuera un paciente, algo que pues películas que ahora que son así de que, ay, ¿cómo va a ser eso? O cosas así, ¿no? Entonces yo supongo, o yo espero más bien, que esta película, bueno, este remake, capte por lo menos esa esencia de tratarlo con respeto, ¿no? Ajá, sí, que no sea tan a lo mejor no cause el terror que causó en su época El Exorcista, pero que por lo menos tú la veas y la veas serio. Siento que eso también tendría que ver con si el remake va a estar como que pues justamente adaptado a esta época o si va a ser como pues un remake pero de la época en la que se hizo, porque bueno, muchas veces ya cuando adaptan algo a la época como que siento que pierde como mucho pues parte de la esencia. Por ejemplo, en la de Carrie, pues ahí como que siento que quitaron mucho, se enfocaron como que más en otras cuestiones, pero se fue perdiendo como el terror justamente. Hablando de películas que sí causan miedo también, It me provocaba miedo de que lo estoy recordando. No nada más el exorcista, de que lo estoy pensando. It, la versión original, la de 1990, sí te generaba hasta cierto punto miedo y terror. Para empezar a los payasos y luego para meterte a bañar. Sí. Sí. Por ejemplo, ya cuando se hizo la nueva adaptación que la basaron en los años 80, a mí en lo personal no me gustó. Estoy de acuerdo que la película, la más actual, está como que más basada en el libro, pero honestamente a mi punto de vista, en lugar de darme miedo, la verdad me provocó, pues sí voy a decirlo así, pero me provocó risa. Y luego que salen memes que no te ayudan tanto a agarrar la película con respeto, pues también. Entonces, no sé qué pensar. Sí, bueno, en esta parte no le tendría mucha fe a un remake del Exorcista porque creo que es como hacer redundancia en la historia y creo que tendría que ser un director muy bueno, no únicamente que capte la esencia de la original, sino que también sepa llevarnos a ese límite que la primera nos llevaba, ¿no? A lo mejor con escenas nuevas o no sé, con algo que no hayamos visto antes. Pues es que yo siento que ya todo lo hemos visto. Por dos. Y está difícil que una nueva película nos sorprenda a ese grado. Sí, ahí tendrían que ser muy meticulosos. Por ejemplo, en la última del Conjuro, había visto que decían que no querían hacer que el niño poseído flotara, porque como que ya estaba muy ocupado ese recurso, entonces querían que se retorciera, ¿no? Para que fuera como que la novedad. O sea, por muy mínimo que lo hayamos visto, no sé, una o dos veces, pero ya como es algo repetitivo, ya no tiene como que ese mismo encanto. Pues a ver qué pasa. Y bueno, Cari, ¿qué nos traes de interesante? Bueno, a partir del 8 de julio tendremos una nueva cadena de cine aquí en México. Esta cadena se llamará Cinedot y se va a estrenar en 5 estados en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Morelos y Guanajuato. También, algo bueno es que los boletos parecen ser bastante accesibles, pues irán desde los 44 pesos para los niños hasta los 49 pesos. Entonces, ¿ustedes están planeando ir a esta nueva cadena o no les llama la atención? Pues al tener una opción más, pues obviamente que da parte para poder encontrar otro lugar donde ir a ver películas. Yo la verdad sí iría, no suena mal la idea de los precios a bajo costo, al contrario suena muy bien, pero pues hay que ver qué ofrece exactamente, cómo es la calidad en este cine y ver ver más que nada si realmente es una oferta atractiva ya cuando estás dentro o simplemente es una experiencia más. Pues sí, ya veremos qué tal le va contra la competencia, que son pues Cinemex y Cinépolis, y pues a ver qué nos trae de nuevo esta cadena. Y por último, ¿qué noticia nos traes, Herbie? Pues aquí les traigo una noticia de Disney Plus, ahora sí que el servicio de streaming de Disney, y que pues está sacando nuevo material constantemente de Star Wars. Está sacando
pues una nueva serie que se llama Star Wars Visions y que es una colaboración entre productores estadounidenses y directores japoneses. Bueno, en este caso, un capítulo corresponde a un director diferente con un estilo de animación en particular. Esta colaboración se estaría estrenando el 22 de septiembre con 9 cortos animados y 7 estudios japoneses involucrados. No sé a ustedes qué les parece esta propuesta. Bueno, a mí me llama la atención esto de que sean como pues cortos independientes, porque pues le da mucha libertad a los escritores como de desarrollar algunos, por ejemplo, teorías de qué hubiera pasado, pues no sé, incluso llegar a como relacionar personajes que nunca, bueno, hacer que ciertos personajes conozcan a otros personajes. Siento que hay como que mucho de dónde sacarles, y me parece que pues es una muy buena idea. A mí la verdad, bueno, sí me llamaría la atención ver esta serie. Sí, yo también estoy de acuerdo, yo creo que yo sí la vería para ver qué nuevas historias nos traen y qué nuevas expectativas nos generan. No sería mala idea verla, al contrario, por curiosidad no estaría mal. Además, creo que este hecho de que sea una animación japonesa, bueno, lo hemos visto con Estudio Ghibli, pero pues asociarse ya con Disney, que pues al ser animaciones japonesas, ojalá tengan esa misma calidad. Y pues también a ver qué trae. Ahora sí que el multiuniverso de Star Wars, que sí está ya muy grande. Y con estas noticias nos vamos a nuestra siguiente sección. Primer plano. Como mencionamos en un principio, hoy hablaremos de películas para adolescentes. Hemos formulado algunas preguntas para guiarnos en esta conversación, pero primero me gustaría recordar que el cine siempre está cargado de contexto histórico. Incluso ha habido algunas películas que no son comprendidas en su tiempo, como lo comentamos en el episodio de cine de culto. Pero bueno, el cine también ayuda a reflejar algunas etapas de la vida. Así es, Cari. Por ejemplo, la película que reseñamos, Cosas Imposibles. Pues en esta película vemos un claro ejemplo, pues la etapa de la vejez, donde nos damos cuenta que sí tienen apertura, pero no a grandes rasgos, aunque en México sí se demuestra más este punto, porque por ejemplo tenemos películas como Las Horas Contigo, tenemos El Estudiante, y tenemos más películas de este tipo, pero quizá no se comercializan tanto, o no son tan conocidas, pero sí se pueden hacer este tipo de películas. Pues sí demuestra ese toque de mostrarnos, por ejemplo, una historia entre un joven adulto y una persona que está entrando a la vejez, o bueno, que ya está en la vejez. O también la película del Jeremías, que desde un punto caricaturesco, bueno, el protagonista es un niño que es superdotado cerebralmente, por lo tanto recibe la incomprensión de los padres y la presión por parte de su familia por tener que decidir qué estudiar a una temprana edad, y que, recordando psicológicamente, pues ese niño estaba desarrollando sus habilidades sociales, académicas, apenas está desarrollando sus características físicas. Entonces, en pocas palabras, pues aquí el niño tiene que jugar con su rol como niño. Entonces también es una de muchas películas que también retrata la infancia. Así es, Dani. Y bueno, como lo escucharon, el cine también refleja las etapas de la vida de los seres humanos. Ha habido también algunas películas que destacan la adolescencia o los cambios. Una de ellas es El Diario de Greg, donde vemos los cambios de niño para pasar a la adolescencia. Sin embargo, todas las películas de las que hablaremos a continuación no son meramente sobre la adolescencia y sus problemas, sino también hay algunas películas que han estado pensadas para el público adolescente. Entonces, ¿qué caracteriza a una película de adolescentes? Estas películas tienen como protagonistas a adolescentes o a personas que están en transición de dejar la adolescencia para pasar a la adultez. Y obviamente están dirigidas para el público joven, desde preadolescentes, que suelen ser desde los 10 u 11 años, hasta, como lo mencioné, poco antes de cumplir los 21. Además, suelen contar con historias como los cambios en la adolescencia, el primer amor, la primera relación sexual, la popularidad, rebeldía, problemas con los padres y la virilidad. Así es, pero esto último que dices tiene que ver más con el contexto histórico y social, pues todo esto comenzó en los años 50 y 60, películas como Rebelde sin causa o la que ya hemos mencionado en el especial de Maestros, la película de Al Maestro con Cariño, donde reflejaban esas problemáticas, los clásicos conflictos con los padres,
la rebeldía o conflictos con los amigos. Después, en los años 70, comenzaron a explorar otros géneros como la ciencia ficción con Naranja Mecánica, el cine de terror y slasher como Carrie o Halloween. Sin embargo, hay un momento de nostalgia hacia los años 50 con películas como Vaselina o American Graffiti. Por otro lado, en los años 80 aún se conservaba la idea de que ir al baile de graduación era lo más importante. Sin embargo, en los 90 y los 2000 eso cambió. Ahí lo más importante pues era el sexo, y películas como American Pie y sus secuelas lo reflejan. De igual manera parece que en la actualidad esto ha cambiado, pero no del todo. Tenemos los clásicos estereotipos, aunque centrados en problemáticas más actuales, como la tolerancia o el empoderamiento femenino. Películas como Las ventajas de ser invisible, Moxie o Alex Strangelove reflejan esto perfectamente. Bueno, lo que me gustaría aclarar es que a pesar de que la sociedad mexicana ha crecido con estas películas, la adolescencia ha sido muy diferente a como lo ponen en las películas o telenovelas mexicanas. Nosotros también tuvimos nuestras propias películas con conflictos con los padres o la rebeldía en los años 60, películas como La edad de la violencia o Entre el cielo y la tierra, y más recientes podemos ver la de Amarte duele o Ya no estoy aquí. Ya que estamos hablando de características, ¿creen que las películas para adolescentes tienen menor calidad que las que son dirigidas a públicos más adultos? En este caso yo diría que no. Bueno, para mí una película para adolescentes me parece que pues depende de la historia, personajes y dirección como cualquier historia, y creo que hay varias características que a lo mejor nosotros nos podemos ver identificados con este tipo de películas. Sin embargo, no creo que la calidad se vea afectada. Yo también concuerdo contigo porque, bueno, yo lo veo más de que no es que tengan menor calidad, sino que pues se ha catalogado como un entretenimiento barato, sobre todo por los clichés que se han hecho a partir de ahí, como las porristas, los populares, cosas así. Pero también hay películas que son dirigidas para el público adulto que también pues no tienen buena calidad. Entonces pues no depende en parte de si sea para adolescentes o para un público adulto. Es que sí, como ustedes dicen, quizá no tiene nada que ver, pero lamentablemente cuando hablas de películas adolescentes, sean del tipo que sean, siempre como que, justo lo que tú decías, Dani, como que lo toman como entretenimiento barato, y lamentablemente no se dan la oportunidad de conocer ciertas historias, porque por ejemplo, hay historias que sí cuentan bien algunas problemáticas que tienen los adolescentes. Por ejemplo, últimamente pues nos damos cuenta que ya están involucrando ya, por ejemplo, problemas ya de trastornos mentales, de inclusión, abuso sexual, abuso físico, que esto siempre se ha manifestado, ¿no? Pero antes era como que un poco más, pero más complicado de manifestarlo en el cine, y que siempre nos pintaban que la persona que cometía, por ejemplo, actos de violación o actos de cualquiera de este tipo de cosas, eran como que muy, o sea, muy estereotipados, ¿no? Que no se daba mucho a que eran también los propios compañeros de clase, sino se daban cuenta de que eran quizá los que consideraban, no sé, por ejemplo, en las películas de cine slasher, un loco que hacia su desastre o así, y pues ahora nos damos cuenta que son los propios compañeros de clase, incluso hasta los mismos padres, los mismos docentes. Entonces pues ya como que te das cuenta hasta incluso de la evolución en estas películas, pero lamentablemente pues no se les da la oportunidad que deben de tener. Pues sí, yo también concuerdo, y que pues no necesariamente por ser para adolescentes tienen que tener menor calidad. Simplemente a lo mejor, bueno, hay algunas películas que tienen como una trama más sencilla, y eso no quiere decir que sea malo, sino que, bueno, mientras esté bien llevada la historia, igual como que la trama y los personajes, no habría problema. Pero pues sí ha habido películas para adolescentes que han llegado incluso a marcar como generaciones, así que pues no es que por ser para adolescentes sean necesariamente malas o con menor calidad. Y es que lo importante aquí no es tanto lo que piense también el público adulto, sino lo que piensa el adolescente y lo que sienta el adolescente, que se siente identificado. Esa es la parte principal. Porque si ve una película en la cual no se siente identificado, en la cual hasta cierto punto le aburre, en la cual no tenga el interés, haga lo que haga, pues la película no significa nada, ¿no? ¿De qué te sirven que saquen tantas tramas o que tenga una buena calidad si para él o ella no se le hace significativa, como tú lo dices? Entonces no tiene caso todo ese tipo de trabajo, ¿no? Ahorita que lo dices me dio quizá es una duda razonable. ¿Quién ve estas películas? ¿En sí los adolescentes ven estas películas? Porque, o sea, yo lo pienso desde que
quizá quienes ven estas películas serían los que son los preadolescentes que piensan, bueno, en un futuro yo seré así, y los adultos las ven como también como nostalgia. No sé si los adolescentes sí quieran ver este tipo de películas. Justo acabas de darle el clavo que te iba a decir. De hecho, quienes las ven más son los preadolescentes, pero también, o sea, así como tú lo dices, la nostalgia, pero hay veces que, por ejemplo, estás como que en el limbo de que eres adolescente y ya eres adulto joven y estás como que pasando por ciertas crisis. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí. Me pasó mucho con la película de Las ventajas de ser invisible. Uh-huh. Yo acababa de salir de la preparatoria y acababa de tener como que hasta cierto punto, ciertas problemáticas con mis amigos de ese tiempo, y cuando vi esta película pues dije, no inventes, me siento identificada, y luego leí el libro y fue así, me siento identificada el doble, ¿no? Entonces yo como adolescente yo sí las llegué a ver, como adulto joven también llegué a ver, o sea, adulto joven me refiero que tenía entre 18, 19, 20 y 21 años, y las llegué a ver también, que en sí la adolescencia pues como se dice se acaba a los 19 años, pero sí yo siento que sí las ven, pero depende mucho del espectador y de las personas, y depende mucho del ambiente donde estén, porque por ejemplo si este tipo de películas son muy criticadas en el círculo de amigos donde estás, pues hasta pena te va a dar verlas, pero si estas películas tienen vamos a decirlo así, una gran popularidad entre ellos. Por ejemplo, pasaba mucho en los años de preadolescencia, en los años de adolescencia, cuando se estrenó Crepúsculo y películas de este tipo, que había chicas bueno, en mi caso, en mi salón había chicas que las veían, y en otro lado del grupo había personas que no, que decían, ese tipo de cosas yo no las veo, ni de chiste, ¿no? Entonces, pues siento que ahí va variando mucho, pero hay adolescentes que sí debo de reconocer que sí las ven. Sí, pues realmente tienes mucha razón, Adri, porque, por ejemplo, pues ahorita que mencionas Crepúsculo y como ese tipo de películas, a mí me gustaban mucho. Entonces, pues, esas cuando las veía, luego sí tenía una amiga que decía, ay, no, ¿por qué ves esas películas? Esas películas son como, pues, cine basura y cosas así. Entonces, pues yo sí las seguía viendo, pero pues obviamente ya como que intentaba no comentarlo con ella o así. Entonces, como que se van volviendo como gustos culposos, se podría decir, y pues igual como que a lo mejor te van dando ganas como de ver otro tipo de películas como ya más maduras o así. Podrían ser como que un tránsito entre las películas pues justamente para adolescentes y otras películas ya con temáticas más, pues como un poco más complejas. No, o sea que como que tú dices que todos pasamos por esa etapa. Pues no todos, pero yo creo que hay muchas personas que sí llegan a pasar por esa etapa. Bueno, llegamos a pasar por esa etapa. Es razonable, sí, porque lo vemos también en la literatura, ¿no? Está la literatura juvenil y que muchas personas o muchos de nosotros empezamos por ahí y ya después empezamos a leer ya novelas más, pues sí, ya más exacto, más complejas. Sí, ahí yo iba a comentar que es como tú dices, o sea, yo por ejemplo a la actualidad cuando veo una película para adolescentes, es así como que no quiero ver algo que me requiera a lo mejor una trama muy pesada o algo para pensar, como que yo lo catalogo como algo más disfrutable, y pues hoy en día también hay varias franquicias que a lo mejor entran dentro de este género, no sé, por ejemplo, que al principio hablaba la noticia de Star Wars. A lo mejor yo estaba pensando en catalogar, no sé, como tal vez Harry Potter, siendo una saga de adolescentes muy larga, o como hace rato mencionaba en Crepúsculo. Sí, como ya decíamos, ¿no? Que en un principio pues eran más como películas que pues lo que hacían los adolescentes, y ya después poco a poco fueron ya entrando a otros géneros, no solamente pues como por ejemplo las que eran playeras, como la de, bueno, que sale Elvis Presley, ¿no? Ahora ya más, o sea, ya por ejemplo las de terror, las de slasher, como dices, también en ciencia ficción, pues encontrábamos también adolescentes ya. Ahora, comencemos un poco con las recomendaciones. Primero, ¿tienen alguna película con la que se identificaran o les hizo recordar su etapa de adolescencia? Bueno, pues yo hace rato les estaba comentando que a mí, por ejemplo, Las ventajas de ser invisible fue una película que me recordó a ese tiempo, bueno, y que en ese tiempo me identifiqué. Y de hecho, últimamente la veo, digo, o más bien me pongo a pensar en mis años de prepa y pues sí, me siento muy, muy identificada, sobre todo con el personaje de Charlie, ¿no? Y otra que yo recuerde así, que sea película de adolescente, que yo
me haya identificado con ella es más que nada por lo que, o sea, es que lamentablemente incluso aquí en México películas de adolescentes de Estados Unidos pues también, o sea, no nada comparado, o sea, hay ciertas cosas que comparas con lo que pasan aquí, que es universal, pero hay cosas que por ejemplo en Estados Unidos no pasan y aquí en México sí pasan, entonces es así de ¿cómo vamos a comparar esto con esto, no? Entonces, otra película que hasta cierto punto me hizo sentir identificada y pues no sé cómo decirlo, no tanto, más bien no identificada, sino como que me hizo recordar esos años de escuela. Yo creo que de hecho fue la de Love, Simon, cuando Simon empieza a ver qué está pasando con él. Siento que fue como que otro punto que me identificó. Pero si yo hablara de aquí de las de México, yo creo que hasta mi punto de vista, pues creo que hasta son pocas, ¿no? Y de hecho, pues hay muy poquitas que te podrían hacer identificar. Pero yo más que nada aquí, no tanto yo me identifico, sino como que lo pongo en una parte de mi vida, vamos a decirlo así. Yo creo que sería la de Perfume de Violetas o la de La Niña en la Piedra, que me recuerda, pero más bien no a mis años de secundaria, sino a los años de secundaria de mis primos, o sea, unas generaciones atrás, o sea, me estoy refiriendo a unos 4 o 5 años atrás, que ellos iban en la secundaria y pues los veía con su chamarra del uniforme café o con su suéter verde, y pues estas películas pues demuestran claramente pues cómo son las secundarias públicas aquí en la Ciudad de México. Pues yo una que no me identifico, más bien me hace como recordar cuando iba en la secundaria, una película mexicana que se llama Todas las pecas del mundo, que es, pues no tiene mucho, de 2019. Pues es una película que está ambientada en los 90s y trata de un niño que se enamora de una chica un poco más grande que él, pero ella tiene un novio, entonces él hace todo lo imposible para que ella termine con su novio. A mí lo que me hace recordar es también algo parecido a lo que tú decías, Adri. Esta parte de cómo era la secundaria, cómo te llevabas con los compañeros, lo que se hacía, ¿no? En ese entonces. Y sí, y sobre todo porque también refleja, a pesar de que es una comedia, pues una comedia ligera, pues sí refleja bien los sentimientos y conflictos que tiene este niño en su pre y adolescencia, y sobre todo si te identificas con lo que pasaba en esos momentos. Me identificaba con el protagonista. Escogí la de, ¿cómo se llama? La de Déjame entrar. Pero bueno, aquí en la parte que yo me reflejo con el protagonista es como, pues como esta inseguridad que a lo mejor uno tiene desde muy joven. Pues no, o sea, yo siempre me he identificado con personajes que tienen como, o sea, que están viviendo su vida día a día, pero siempre tienen esta inseguridad de tomar decisiones, de dar a lo mejor los primeros pasos de muchas cosas y por eso es que escogí esta película, pero realmente pues la trama es más compleja, ¿no? Pero sí, más bien escogí ahora sí que el personaje como tal. Pues bueno, yo en este punto voy a tener que coincidir contigo, Adri, porque yo también me identifiqué mucho con las ventajas de ser invisible. Y de hecho la veía y decía, ay, no, me identifico con Charlie por ciertas razones y así. Entonces, pues ahora cada que la veo o así, pues sigo recordando como que esos tiempos. Pues sí, yo creo que esa sería como que la película que más me identificó. Es que sí, esa película, como no queriendo, o sea, sí te deja como que esa esencia de cuando sales de la preparatoria y te quedas así de, ¿y ahora? Y, por ejemplo, si dejaste amigos en semestres anteriores o en años anteriores, también como que a ellos los refleja a su vez. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando pasé a quinto semestre, tenía amigos en un año más adelantados que yo, y era así como de, bueno, lo bueno que tengo estos amigos, pero otros amigos que tenía pues ya se fueron, ¿no? Entonces era como que esa cuestión de, o tan solo con el simple hecho de que te cambien de grupo y de materias. Sí, y esa como incertidumbre de qué va a pasar pues terminando la prepa, pasando a un nuevo año, como que siento que la película lo reflejó muy bien. Bueno, antes de dar nuestras recomendaciones, ¿con qué película antigua creen que se podrían sentir identificadas las nuevas generaciones? Yo la película que elegí fue Ghost World o Mundo Fantasma. Es una película de 2001 protagonizada por Thora Birch y Scarlett Johansson y dirigida por Terry Swigoff.
Esta película trata sobre dos amigas que se llaman Enid y Rebeca, que acaban de terminar la secundaria y pues se encuentran como confundidas o, bueno, sí, más bien con esta duda respecto a su futuro. Entonces yo consideré esta película porque pues siento que en cualquier etapa, bueno, más bien en cualquier generación esto sucede, ¿no? Como que las dudas al terminar la escuela, a qué se van a dedicar, qué es lo que quieren para el resto de su vida. Y esto se refleja muy bien, especialmente con el personaje de Enid, que está como que muy confusa, también le cuesta como que mucho trabajo iniciarse en el mundo laboral y pues justamente por esta razón yo elegí esta película. Siento que refleja mucho como que la situación tanto actual como, bueno, pero que igual a lo mejor a futuro otras generaciones se van a poder sentir identificadas. Yo la que sugiero, y eso que es de hace muchos, muchos años, es la de La Edad de la Tentación, del año 1959. Es una película mexicana y a pesar de que sabemos cómo eran los años 50 todavía para la película refleja problemáticas que hasta hoy todavía se siguen viendo, como los embarazos no deseados, las drogas, por ejemplo también el despertar sexual, el aborto, o sea, temáticas que hasta la fecha siguen siendo problemáticas en los adolescentes de manera cotidiana. Esta película, por ejemplo, lo que enseña son diferentes historias de diferentes muchachos que son un grupo de amigos y por todo lo que están pasando y cuál es el problema de cada uno y cómo tienen que lidiar con esos problemas. Como lo digo, es una película del año 1959, por lo tanto ya es una película que ya es un poquito, no lo voy a decir vieja porque no es vieja la película, hay más todavía, pero pues sí, vamos a considerarlo un clásico, ¿no? Y que tiene ese poder como para mostrarnos cómo eran esos años y cómo esas problemáticas en la actualidad se resuelven casi de la misma manera o no o siguen sin resolverse, ¿no? Bueno, en mi caso yo escogí una película que es un clásico y que igual es de ciencia ficción con la que yo siento que todas las generaciones pueden disfrutar, que es la de la saga de Volver al Futuro. O sea, creo que la primera refleja como que toda esta vida adolescente de Martin McFly y bueno, o sea, no se va tanto a lo complejo con respecto a algunas situaciones de escolar o alguna situación de decadencia que esté viviendo el personaje, sino que creo que se va más o sea, con esta pregunta de qué voy a hacer en mi futuro y de ahí se pasa a toda la aventura, ¿no? Que tiene. O sea que cualquier joven le puede llamar la atención, ¿no? Así de, no sé, incluso desde la frase Volver al Futuro, como que siento que cualquier generación la puede ver, disfrutar y pues preguntarse, ¿no? ¿Qué pasará conmigo en el futuro? Y de ahí partir, así que con su propia aventura. Pero que termina con una frase de que el futuro no está escrito, ¿no? Ajá, sí. Bueno, pues yo también me fui algo lejos como Adri. Nada más que yo me fui a los 60s. Esta película considero que cualquier adolescente se puede identificar. Es La Edad de la Violencia, de 1964, dirigida por Julián Soler. Y pues trata de un grupo de muchachos que tienen un club de enchamarrados y motos que se meten en líos. Es una película que en un principio pues es agradable, pero conforme avanza se va volviendo oscura. Pues tenemos a un padre depresivo, a un chico que quiere pertenecer a esta banda y una pareja que no pueden estar juntos y todo eso termina con un trágico final. Me parece que que las nuevas generaciones podrían identificarse con estas pues travesuras entre comillas de los protagonistas y pues las relaciones amorosas o el pertenecer a un grupo. Incluso hasta podrían identificarse con el contexto familiar, que en este caso es el del padre de uno de los protagonistas. Y aunque los códigos no son los mismos, sí te hace reflexionar o hasta incluso yo creo que la película trata de moralizar a los jóvenes, sobre todo por ese desenlace, pues sí, muy trágico. Y sí, o sea, es muy al estilo como Rebelde sin causa, pero siento que un poco más cruda. Y luego su soundtrack, Dani. Tiene un soundtrack muy bueno. Ajá, sí. Yo creo que de ahí sales cantando. Yo creo que sí, ¿eh? Ahora sí, por último, díganme 3 películas que recomienden y por qué. Bueno, pues yo las que recomiendo, la primera es Kids,
de 1995, dirigida por Larry Clark, y que trata de un grupo de chicos neoyorquinos sumergidos en el sexo, drogas y alcohol. A especie de documental, que no lo es, porque es más como una película que refleja la vida cotidiana de estos muchachos. Es una película que en un principio tiene un rumbo y termina con un final abierto, sobre todo para que el espectador reflexione. Yo esta película la recomiendo porque es una de las películas que vi en la secundaria junto con amigos y que nos hizo pensar en, por ejemplo, las relaciones sexuales, pero desde un punto más preocupante, porque en ella no solo se habla de esta temprana sexualidad, sino también sobre las enfermedades de transmisión sexual y en especial el VIH-Sida, que pues apareció en los años 90. Otra película que recomiendo es Carrie de 1976, porque bueno, ya mencionamos por qué la de 2013, ¿no? Y bueno, esta película es dirigida por Brian De Palma y está basada en la primera novela de Stephen King, donde Carrie White pues es una tímida adolescente que vive con su madre, una fanática religiosa. Y mientras en la escuela a Carrie le hacen bullying, un día después de gimnasia tiene su primera menstruación y al no saber qué le pasaba a sus compañeras se burlan de ella. Incluso le hacen una broma pesada en la fiesta de graduación, pero lo que muchos ignoran es que ella tiene poderes telequinésicos. Pues es una película que refleja la adolescencia, pero de un lado, no sé si decirlo, más crudo, y bueno, descartando todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción, pero en cierto punto siento que tiene como simbolismo en cuanto la llegada de su primer periodo hace pensar que es como que ella se quita una venda de los ojos y descubre por primera vez el mundo, y la sangre del final pues parece que la hace ser ella, como que ahora que ya conoce el mundo pues ya sabe cómo manejarse en él. Y por último, recomiendo Los Muchachos Perdidos de 1987, dirigida por Joel Schumacher. Esta película de culto trata de dos chicos que, tras el divorcio de sus padres, se van a vivir con su mamá a California, donde hay rumores sobre vampiros. Pero uno de los chicos les empieza a cambiar la personalidad cuando frecuenta mucho a una banda de motos y pues a su madre no le gusta en lo que se está convirtiendo. Pues es una película que en cierta forma pues es para adolescentes, pero no con los personajes cliché que ya hemos hablado, sino que es una película sobre que sabe combinar el arquetipo de los vampiros y las pandillas, como una alusión a que juntarte con pandillas te podría convertir en un chico malo. Aunque hay críticas encontradas, pues es una película que se catapultó en el culto, porque a partir de esa película pues hicieron novelas, cómics y pues bastantes películas la han referenciado, como Perros de Reserva o Arma Mortal, y series como Buffy la Cazavampiros y Los Simpsons. Yo creo que una que recomiendo es Cuenta Conmigo, que son unos jovencitos, o sea, preadolescentes, ya a punto de entrar a secundaria, y cuentan la historia de la amistad que tienen y con el afán de encontrar un cuerpo, ¿no? Entonces esta película pues refleja muy bien lo que es la amistad más bien a esa edad y qué tan importantes son los amigos en esos momentos. Es una película que la verdad es bastante interesante de ver por la época en la que, según se narra, que son los años, no me recuerdo, 50 o 60, no, creo que sí son los años 50. Nos muestra claramente cómo es precisamente la amistad con los amigos, cómo esa relación debe de ser es tan importante en esos momentos que también va a llegar un punto en el que te dejas de hablar con ellos o a lo mejor ya no los vuelves a ver, pero en su momento fueron personas demasiado importantes y que te marcaron, ¿no? La siguiente película que recomiendo pues es una película, más bien no es una película, es una trilogía, y eso porque le tengo cierto cariño a estas películas, es la de Karate Kid. Y también encaja la 4, ¿por qué no? Y la serie. Oye, sí, también, ¿por qué no? Bueno, estas películas, a cierto punto, pues, demuestran cómo son las personas cuando las están molestando y a qué punto llegan a hartarse y a qué punto también una persona tolerante llega a decir, no, ya,
ya se están pasando mucho, ya es momento de que mejor te entrene. Ya hablando en serio, pues demuestran claramente cómo son los conflictos en la adolescencia. Quizá esta se va más enfocada al karate, quizá esta más se va enfocada a lo deportivo, pero pues no deja de ser una película de adolescentes desde la hora y punto que Daniel San conoce a una chica por cada película, la verdad. Pero también demuestra cómo va siendo su desarrollo durante esos años que pasa con el señor Miyagi, ¿no? También, por ejemplo, en la cuarta película, donde sale Hilary Swank, ahí demuestra los problemas que tiene un adolescente, que digámoslo así, se sale un poco de la norma de una adolescente americana de los años 90, que muy femenina, muy, muy particular, vamos a tirarle a lo popular, ¿no? Y ella pues se sale de ese estándar, y ¿por qué no? Vamos a practicar karate, ¿no? Entonces siento que esas películas demuestran más que nada como que ese lado de competencia entre los propios chicos, entre los mismos adolescentes, y hasta incluso se da una competencia entre maestros de karate, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso siento que por eso es una película para adolescentes, y no obstante, pues también te demuestra cómo te superas a ti mismo, ¿no? Que crees que no vas a lograr nada y pues haciendo ciertas cosas ves que logras todo lo contrario. Pues la última que recomiendo, pues es una película de Luis Buñuel del año de 1950, que creo que todos hemos visto. Es nada más y nada menos que Los Olvidados. Una película que retrata la pobreza mexicana, que retrata, pues la verdad, las problemáticas de los jóvenes de ese tiempo. Esta película, la verdad, cuando yo la vi por primera vez tendría como unos 9, 10 años, y sí, el final me puso a pensar mucho porque se abordan varios temas, ¿no? Y más el final, que a mí en ese tiempo no me llenaba de tanta impotencia porque pues estaba muy chica para comprender el contexto, entre comillas vamos a decirlo, pero sí, ya cuando la vi de más grande no me impresionó, pero sí me dejó pensando unos días ese final, desde padres que les importaban más otras cosas, hasta malos amigos y uno que otro personaje, pero mala persona, como lo es el personaje de... Uno es el de Roberto Cobo y otro que es un lobo con piel de oveja, vamos a decirlo así, que es el viejito, que la verdad también fue así de, espere, ¿qué? Entonces, yo esta película la recomiendo mucho porque pues sí marca mucho lo que vivían las personas de los años 50. De hecho, mi abuelita cada vez que la ve me dice, ay, yo no la quiero ver, hija, ya, cámbiale. Esa película no me gusta. Y eso que es una persona que vivió en esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ella no la quiere ver por los temas que toca y sobre todo porque, pues sí le traen recuerdos de esos años que, en efecto, así era la vida en los años 50. Bueno, aquí mi top 3 son como que pues algo diversas. En primer lugar, yo escogí la película de Sing Street del año 2016, y pues es una película ubicada en Dublín de 1980 con la recesión económica. En este caso, pues cuenta la historia de un joven que quiere conquistar a una chica, y con tal de conquistar a la chica inicia su propia banda. Aquí las características que me gustan de la película principalmente es pues, la música y los conflictos, esta relación de conflictos y apoyo familiar que se vive pues en la película, y también que va muy de la mano con temas escolares y también temas de amor, ¿no? Y pues nada, esa es como que mi película favorita de adolescentes. Y también como cómo era la sociedad de ese entonces, sobre todo, por ejemplo, los maestros, ¿no? Cómo trataban a los alumnos. Sí, de hecho, como que tiene varias vertientes, ¿no? La peli. Uh-huh, sí. Pero sí, esa me gusta mucho a mí. De hecho, desde los cortos, yo me acuerdo que vi los cortos en el cine y desde los cortos luego me llamó la atención. Sí, la segunda que escogí fue la de... que esta no entra como que un poco de trampa dentro de películas para adolescentes, que es una de amor, es la de Love, Rosie, que yo me imagino que la han visto, y es del año 2014, y pues está basada en el libro del mismo nombre, y pues aquí cuenta la historia de Rosie, que en su cumpleaños número 18 se embriaga, y su mejor amigo se le iba como que a confesar a ella, pero en lugar de que pasara eso, pues se acaba embarazando, y como que ahora sí que por ese factor, como que cada quien empieza a hacer su vida, ahora sí que su vida por su lado, se reencuentran por cosas de la vida, y como que te da esa reflexión de qué hubiera pasado si no hubiera hecho X o Y cosa, ¿no? Y ahora sí que la última película que yo recomiendo, que a mí
igual me encanta, como que a mí me encantan las películas musicales. Es la de Scott Pilgrim contra el mundo, es del año 2010 y pues está basada en los cómics del mismo nombre de Brian Lee O'Malley, y pues cuenta la historia de un joven músico canadiense que igual quiere como que conquistar a una chica. En este caso se llama Ramona Flowers, y tiene que luchar como que con los ex de la chica para conquistarla, ¿no? A mí lo que me encantan de estas tres películas es que como que a mí me gusta mucho la reflexión o la dualidad de qué decisión debe de tomar el joven para, pues como que para proseguir con su camino o con su aventura, ¿no? A mí como que es con lo que más me siento identificado. En mi caso, bueno, las películas que elegí a lo mejor tienen un poco de lo que habíamos comentado, algunos clichés, estereotipos, pero me gusta porque pues realmente son algunas clásicas. Bueno, yo creo que todos la conocen, es 10 cosas que odio de ti. Esta trata sobre dos hermanas, en este caso una de ellas es popular, muy popular, y la otra es como que más solitaria, y pues rechaza a cualquier pretendiente que tenga. Entonces, bueno, para lograr que sus padres la dejen tener novio, la hermana popular, que se llama Bianca, lo que planea es conseguirle novio a su hermana. Entonces, en este caso, bueno, lo que me gusta es que las actuaciones son muy buenas, hay mucha química entre los protagonistas y pues esto se nota en todas las escenas. También el romance que van presentando pues no es como muy forzado, sino que se va dando bien, van como que mostrando como este acercamiento entre ellos, y pues no es así como de, ya se conocen y ya se enamoran de repente. Y también, bueno, aunque tenga algunos clichés, pues yo considero que es muy entretenida y te dan ganas de seguirla viendo, pues ya que la comenzaste. Además, bueno, la banda sonora que tiene la película es muy buena y encaja perfectamente. La otra película que me gusta se llama Heathers en inglés, y en español está traducida como Escuela de Jóvenes Asesinos. Entonces, bueno, el nombre en español a lo mejor como que pues bueno, realmente como que no llama mucho la atención, pero esta película, si les gusta chicas pesadas, les va a encantar la película. Es como que una versión, pues digamos, más antigua de Chicas Pesadas, y también como que más cruda, se podría decir. Trata sobre una chica que es parte de un grupo de chicas populares, que en este caso las tres se llaman Heather, por eso se llama Heathers en inglés, y pues ella como para encajar está dentro de este grupo. Sin embargo, después conoce a un chico que es como que muy, muy callado y llama su atención. Entonces, bueno, ya después de esto van surgiendo como algunas situaciones, pues se podría decir como que peligrosas para ella. Y me gusta la película porque es como una sátira. Entonces, toma temas como, propios de la adolescencia, como el bullying, la popularidad, pero te los presenta de una manera como satírica, y pues eso es como que lo que da este toque, pues, divertido a la película. Entonces, como les mencioné, si les gusta Chicas Pesadas, esta película la van a amar. Y pues la otra, pues justamente mi otra recomendación sería igual Chicas Pesadas, que a lo mejor por el nombre pues dicen, es como que una típica película de instituto, como clichés y todo, pero realmente tiene un mensaje pues como que más, te podría decir como que no tanto como de que encajes, que cambies para encajar, sino que encuentres como que aquello que realmente te motiva, como que a las personas te da como que esta lección de que es una etapa a lo mejor difícil, pero que pues realmente todos están pasando por esto, y pues que no estás solo como que en esa etapa. Entonces pues esas serían mis 3 recomendaciones. Esperamos sus comentarios sobre cuál es su película favorita para adolescentes o cuál les recuerda su etapa de adolescencia. Y con esto vamos a una pequeña pausa y volvemos con la sección Relatos de una vieja videocasetera. Recuerdos de una vieja videocasetera. Bueno, como dijimos en un principio, les daremos 5 razones para ver una película de los 80s. Hoy hablaremos de Atracción Fatal, una película estadounidense de 1987. Esta película está dirigida por Adrian Lyne, quien nos trajo películas icónicas de la época como Flashdance,
y 9 semanas y media. La productora es Paramount Pictures y está estelarizada por Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer, Ellen Hamilton y Stuart Pankin. Comencemos con una reseña. Dan Gallagher tiene una vida perfecta e ideal, pues tiene a su esposa, una hija encantadora y un buen trabajo. Sin embargo, en una fiesta conoce a Alex, una atractiva mujer que lo seduce. Ambos disfrutan un fin de semana juntos, algo que para Dan era algo casual. En cambio, cuando él le dice a Alex que todo acabó, ella reacciona con violencia, pues no acepta ser rechazada y sus sentimientos se convierten en una obsesión enfermiza y peligrosa que le lleva a perseguirlo por bastante tiempo. Bueno, pues una de las primeras razones es porque se trata del director Adrian Lyne, que como ya dijimos pues había hecho películas icónicas de la época y que al parecer a él tenía un manejo de la cámara y de la fotografía muy, pues podríamos decirlo como libre. Tenía bastante libertad en cuanto a sus planos, en cuanto a cómo se veían las actrices, los actores, y que pues a pesar de que es una película que no trascendió en cuanto a decir que es de las mejores películas de él. Otro punto para ver esta película es la actuación de Glenn Close, lo cual le valió una nominación al Oscar. Es una de las actuaciones que en verdad sí te daría miedo encontrarte con una persona de este tipo, y no por el trastorno que tenga, no, porque eso sí está un poco espada en la película, pero pues es algo que ya hablaremos un poco más adelante, pero sí por la forma en cómo lo abordan, vamos a decirlo así. Sí te da a entender lo que es el trastorno, pero pues como dije está muy estereotipado, pero la forma en cómo la película lo está abordando sí es una persona que hasta cierto punto te daría miedo encontrarte, ¿no? Decirlo, lo voy a decir así, pero te da miedo que se obsesione contigo y pues te vaya siguiendo por el resto de tus días, ¿no? El problema con el personaje de Alex es que pues no sabe identificar más bien sabe identificarlo, pero no sabe cómo reaccionar ante la situación que se le está poniendo encima. Y pues Glenn Close lo retrata bastante bien. Es una actriz que no está haciendo un papel nada fingido. Como lo dije, lamentablemente la forma en cómo estereotipan este personaje es algo que pues no está tan agradable, vamos a decirlo así, pero ya no es culpa de la actuación de la actriz, sino es culpa pues de los guionistas y del director que abordaron así al personaje. Otra de las razones por las que esta película está muy recomendada es, en este caso, bueno, por la trama, porque cuando comenzamos a verla, bueno, yo me imaginé que sería una película de romance. Al comienzo, bueno, esto también va relacionado con el punto anterior, porque justamente la actuación de Glenn Close hace esto pues más creíble. Entonces al principio pues vemos como que a una mujer pues hasta cierto punto dulce, como que cariñosa, se podría decir, pero conforme va avanzando la trama, esto pues va cambiando su personalidad y pues también el comienzo pues justamente daba pautas de que era una película de romance, sin embargo, conforme va avanzando se va convirtiendo en una película de suspenso. Vamos como que incluso sintiendo pues esta tensión que puede estar viviendo Dan, porque pues si piensas como que te pones en su lugar y dices, no, pues no sé qué haría yo en esta situación. Entonces, pues yo siento que esta es una de las principales razones, que más allá de tratar como que un tema romántico, se va más como por el tema de suspenso. Bueno, en este caso yo voy a hablar un poco sobre la ambientación. La película toma presencia en una ciudad emblemática de Estados Unidos, que es Nueva York, y pues es en los años 80, en una época donde catalogaban a Nueva York como un lugar caótico, hostil, pero con clase, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho de la película es de que hay pues esta mancuerna de elementos visuales, como pueden ser las luces, las locaciones, los sonidos, incluso los elementos que acompañan a los personajes o que están en la escena, que puede llegar a ser desde un teléfono hasta un cuchillo, ¿no? O cualquier elemento que da un impacto visual. Pues ahora sí que la época juega mucha presencia con estos roles de la ropa, los looks, que son como que distintivos de la época y pues nada, creo que el director maneja muy bien todos estos elementos en conjunto con la ambientación.
Y pues por último sería la psicología de los personajes, o sea, unos personajes bien construidos que, bueno, tenemos el caso de Dan, que es hasta cierto punto podemos decir que sí, que a pesar de lo que hace su infidelidad, pues también tiene todo su moral, sí la tiene presente, ¿no? Es que lo que pasa con Dan, y era lo que comentaba con algunos miembros del panel, es que, bueno, él que pues no quiere nada más, ¿no? Que nada más lo que pasa el fin de semana y ya. Sino que también lo que afecta es la forma de cómo ella reacciona. Pues es que Alex lo que pasa que va demostrando que, como llegamos a la conclusión, los miembros del panel y yo, que al parecer tiene un TLP, o sea, un trastorno límite de la personalidad, que en un ratito se los comentan mis compañeros de panel, y entre alguien más del panel y yo llegamos a la conclusión que también tiene un trastorno histriónico de la personalidad. Entonces, pues es que las personas con TLP por lo regular suelen aceptar como que la situación, como que lo asimilan, pero luego ya están en contra de esa situación, suelen actuar con ciertas formas que no son las esperadas, pero no nada más es eso, sino que con tal de no tener ese abandono, hacen lo posible, manipulan, hacen hasta lo que no se puede creer con tal de que esa persona se quede, pero es de una forma todavía más allá. Eso es un estereotipo que marcan mucho con esas personas, pero la realidad es que no todos reaccionan así, la realidad es que no suele ser tan de esta forma como lo especifica la película, pero sí aquí el problema con Dan es, la voy a decir así, pero es toparse con Alex, y que al principio pues le está diciendo algo y ella está de acuerdo, pero después no está de acuerdo, y pues ahí el error fue de Dan pues al darle alas a Alex, entre comillas, porque pues le dice que es casado, pero Alex se lo tomó muy personal y se lo quedó como de no, él quiere esto conmigo y así. Y pues lo catalogamos en un trastorno límite de personalidad, sobre todo porque pues estas personas tienen signos característicos como un miedo intenso al abandono, que vemos aquí con Alex. En las primeras de cambio empieza pues a reclamarle que no la puede dejar, a pesar de que ya sabe la situación de Dan. Justamente esto va relacionado con otro de los síntomas que suelen presentar las personas con trastorno límite. Claro, no todas suelen presentar los mismos síntomas, pero este es uno de los que pueden presentar, y pues es esta como tendencia a idealizar como que a sus relaciones o a las personas con las que están en relaciones. Entonces, en este caso, esto se ve reflejado también con Alex, porque, igual como ya habíamos visto, al principio Dan, pues como que sí le comenta que a lo mejor que ya está casado, como que no quiere compromisos, pero igual por lo mismo de que continúan saliendo, a lo mejor como que la misma Alex se pone a pensar o a idealizar que a lo mejor va a cambiar la situación o que se puede dar algo más. Entonces, pues al ver que esto no es correspondido, pues llega como que a tener como que después este rechazo, este rencor contra Dan por lo mismo. Como que otro de los síntomas que, aunque no se ve tan reflejado en la película, es el de los cambios de humor. Entonces lo vemos en algunas escenas, pero me parece que en la película al menos sí está algo justificado están justificados estos cambios de humor por la misma situación que pues en la que se presentan. Y es que también, aquí la película, como lo decíamos en el panel antes de comenzar el podcast, es que la película pues lo reflejó ya directamente al terror, al suspenso más bien, para pues relatarnos qué pasa con una persona hasta cierto punto con mucha obsesión hacia otra persona. Pero en realidad, pues el TLP, pues sí, las personas son impulsivas, sí, las personas tienen ciertas características que llaman la atención, como el cambio de humor, la forma en cómo no saben cómo reaccionar. Pero lo que hablábamos en el panel es que la película sí lo exageró un poco, porque ya lo pasó a una mujer que pues pasa a matar, ¿no? Directamente a querer deshacerse de la persona que le hizo daño, entre comillas, porque pues él le aclaró desde un principio lo que quería, lo que buscaba. Pero por ejemplo, una película que también nos muestra de una forma más, un poquito, hasta puedo decirlo así, un poquito más sensato el TLP, es la de Inocencia Interrumpida, con esta Angelina Jolie y Winona Ryder. Esa, si no han tenido la oportunidad, véanla. Y el personaje de Winona Ryder tiene TLP. Entonces pues lamentablemente aquí en la película, es muy buena, debo de reconocerlo, que es bastante
bastante buena para relatar, o sea, la forma del suspenso sobre un trastorno. Pero ya en la vida real las personas con TLP no suelen ser tan así tipo Alex, y pues más bien esto ya es caer ya, yo les decía a los del panel, por eso no estaba tan de acuerdo que la clasificáramos como TLP, pero al final de cuentas sí, es que ya esto ya es más que nada una obsesión directa, ¿no? O sea, sí hay miedo al abandono, sí hay miedo a lo demás, pero ya esto ya es una obsesión directa, o sea, ya buscas dañar a la otra persona, ya esto ya es como que algo más. Y además, pues la mayoría de las personas que tienen TLP, pues casi siempre tienen pensamientos suicidas, y lo que vemos en Alex es que ya no es suicida, sino que quiere eliminar a las, pues hacer daño completamente a la, no solo a él, sino a cualquier persona que esté relacionada con él. Y yo creo que esto tiene que ver más para que la película en ese caso sea interesante y pase de lo que dijimos, que era de ser una película entre comillas romántica a pasar a una película de suspenso. Y pues también hablando con el panel, discutiéndolo, pues también llegamos a pensar hasta cierto punto que Alex tiene hasta cierto rasgos como de psicopatía desde el momento en que empatiza, vamos a decirlo así entre comillas, con la esposa de Dan, con la hija de Dan, y pues en realidad no está empatizando, sino lo que está buscando es hacer daño. Entonces Alex, por lo tanto, también tiene como hasta cierto punto cierta psicopatía. Bueno, como síntomas de los que podríamos obtener acerca de esta Alex como parte de un histrónico, pues es esta parte que primero se muestra, habla de una forma dramática, sobre todo en el momento en que le manda el cassette. En primera instancia empieza a hablar con tranquilidad y todo, hasta que de repente lo vuelve de una manera más dramática. Y en un principio de la película también podemos ver su conducta pues seductora, en cuanto que incluso el amigo de él piensa que le está llamando a él, cuando la verdad es que no. Pues la mayoría de las personas que enfrentan este trastorno es buscar llamar la atención, hablar dramáticamente, tener pues como que sus opiniones son más marcadas, o sus estados emocionales son cambiantes, como con ella lo vemos en el momento en que cuando recibe la noticia de que no es una relación seria, pues su estado de ánimo cambia por completo. Y después más adelante parece que cambia, y es el momento cuando está a punto de suicidarse, ¿no? Aquí lo que importa es la salud mental de los, bueno, aquí por ejemplo en las películas, la salud mental de los personajes, pero en la vida cotidiana pues realmente lo que importa es nuestra salud mental, porque pues a veces pensamos que las personas están actuando de cierta forma vengativa, de cierta forma dañina, pero no sabemos qué trasfondo tengan o qué tipo de salud mental tengan, ¿no? Entonces pues lo importante es recurrir a un especialista y que determine qué es lo que está pasando. Y pues esas serían las 5 razones, desde el director, que es Adrian Lyne, el giro que cambia de lo romántico a lo suspenso, la actuación de Glenn Close, y obviamente la psicología del personaje y la ambientación de la película. Y con esto pasamos a nuestra última sección. ¡Cácaro! ¿Qué prefieres? Como se comentó en un principio, en esta sección discutiremos una pregunta y ustedes nos responderán en nuestras redes sociales, y en el próximo episodio aparecerán sus comentarios en esta sección, así como algunas sugerencias de temas a tratar en el siguiente podcast. La pregunta estará en nuestro Instagram, que es a100.reserve, para que la contesten. Esta sección inicia por una pregunta que me hizo mi primo y que también nos escucha. Se trata de una pregunta rara, pero a la vez interesante. A ver, ¿qué prefieren? O más bien, ¿quién es mejor diseñadora? ¿Cruella de Vil o Edna Moda? Pues mira, yo por el hecho de ser capaz de diseñar disfraces para superhéroes, pues material que resista pues casi prácticamente cualquier daño, yo me inclinaría más por Edna Moda. Yo le decía, sí, es que Edna Moda pues hace para superhéroes, pues Cruella de Vil pues no. Sí, yo también me voy por Edna Moda. La verdad es que sus trajes de Edna son bastante peculiares y precisamente para un público superhéroe, vamos a decirlo así.
Uy, no, pues creo que le faltó mejor contrincante porque yo también me voy por Edna. Bueno, en cuanto a como diseñadora quizás sí vamos allá porque pues por un lado, por ejemplo, Cruella de Vil tiene a personas que le trabajan y que le pueden hacer sus diseños, ¿no? Y pues Edna Moda no, ella sola hace sus diseños. Pues ya la mayoría dijo que no. Antes de terminar la sección, queremos mandar un saludo a Wai Om, Alex Nuan, Leat y a Gaby 270916 por estar participando en las preguntas de Instagram y esperamos sus respuestas a esta pregunta. Y con esto hemos llegado al final del 8º episodio de Asientos Reservados. Esperemos que haya sido de su agrado. Así como su suscripción al canal, para que sepan que hay un nuevo podcast y para el próximo episodio analizaremos la película mexicana de Ana y Bruno. No olviden escucharnos y seguirnos en Facebook, Asientos Reservados, y también nuestro Instagram, asien.reserv. Les recordamos que en nuestras redes sociales encontrarán reseñas sin spoilers. Gracias por reservar un asiento con nosotros. Soy Dani Sánchez. Soy Cari. Soy Adri. Herbie. Hasta la próxima. Asientos reservados. No olviden reservar su asiento cada 15 días.